Buenos días. Buenos días. Estoy ciertamente agradecido con el Señor porque tengamos una nueva oportunidad de estudiar su palabra y todo el bien que la palabra de Dios hace en nuestros corazones, en toda nuestra congregación. Estamos agradecidos también con Dios por tener nuestras visitas, tener también hermanos tan fieles, extrañando a algunos que también son fieles, pero por diferentes circunstancias no han podido estar hoy con nosotros, y por tener un predicador y su esposa, que son personas maravillosas que nos dan café. Me siento cada día como parte de una gran comunidad cristiana, así, con todas las letras. Estamos, hermanos, en el libro de Efesios y estamos agradecidos por su atención, estamos agradecidos por su reverencia y la de sus hijos. Esta mañana hemos estado hablando sobre el Israel del Antiguo Testamento y nuestros estudios nos han llevado hasta el Israel del Nuevo Testamento. Y a medida que vamos y venimos, solo a modo de recordatorio y solo como continuidad, algunas de las cosas que fueron en la ley de aquel monte, el Sinaí, se enfocaron en dos cosas. La primera, que él demandaba que ellos fueran solo de él y solo para él. Por lo tanto, les dice en este pasaje, Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 5, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Y Dios continuó tratando de enfatizar esta exclusividad del amor y del servicio que ellos debían rendirle a Él. Bueno, la segunda parte de toda esta ley tenía que ver entonces, la primera con ese amor y servicio a Dios, y la segunda parte tenía que ver con las responsabilidades del pueblo, pero el énfasis nuestro esta mañana, como ha sido todo este mes, es las pautas divinas o las pautas bíblicas sobre cómo debemos relacionarnos los unos con los otros. Dos cosas fundamentales: amor y servicio a Dios y amor y servicio entre los del pueblo de Dios. Porque las mismas cosas que Dios exigió o demandó del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento son las mismas cosas que ahora establece y que ahora quiere motivar y que ahora está enseñando al Israel espiritual, no un Israel basado en raza, no basado en sangre ni descendencia, sino basado en la elección de Dios de forma espiritual de sus hijos, los que ahora pertenecemos a la iglesia del Nuevo Testamento. Dios quería entonces, hermanos, que lo amaran a Él y que se amaran los unos a los otros como Él nos ha amado. Si por alguna causa ahora cayera fulminado y no pudiera terminar este sermón, aquí está todo el sermón. Que lo amaran a Él y que se amaran unos a otros como Él nos ha amado. Y para enseñarle al pueblo de Israel y para enseñarle a la iglesia que inició allá en el día de Pentecostés, del que hay registro en Hechos capítulo 2 en adelante, y para enseñarnos a nosotros, la misma iglesia del Nuevo Testamento existiendo hoy, Dios les explicó un concepto que va a ser sumamente importante en la iglesia, que va a ser sumamente importante para los seres humanos, como es el concepto de la gracia. Dios explicó que Él había dado gracia. Gracia es ese favor inmerecido de Dios. Nosotros no podemos ganarlo. Nosotros no podemos hacer méritos. No se trata de quién se viste mejor, quién es más inteligente, quién tiene más dinero, quién cree que se porta mejor. No, la gracia es algo que no depende de nuestros méritos personales, sino que nace del amor y nace de la bondad de Dios, a pesar de que nosotros somos indignos. Note que, como decía nuestro hermano, podemos participar de la cena indignamente o dignamente, pero nunca podemos ser dignos de participar de la cena. Son dos cosas diferentes. Como dijo el hermano, dignamente tiene que ver con la manera de hacerlo. Es decir, yo no puedo estar en mi celular
en otra cosa y viene el pan y tomo el pan y lo como. Eso sería indignamente, es la manera como lo hago. Pero sea que yo esté de rodillas y lo reciba con lágrimas y coma meditando en la muerte del Señor, aún en esa condición, soy indigno. Nunca podré ser digno, porque no soy perfecto, no soy sin pecado. Lo que nos permite ser parte del cuerpo de Cristo, lo que nos permite tocar todo lo que tiene que ver con lo espiritual, hablando tocar figurativamente, todo lo que tiene que ver con lo sagrado es la gracia de Dios. No lo merecemos, pero aún así Él nos provee. ¿Recuerdan cuántas veces en el Antiguo Testamento Dios dice, yo los saqué de Egipto? Moisés les dice al pueblo, Dios peleará por ustedes. Dios dice, yo los liberé, yo les proveí, yo les hablé. Fui yo el que hice todas estas cosas. ¿Y eso qué es? Gracia. ¿El pueblo de Israel se lo merecía? No. ¿El pueblo de Israel hizo realmente méritos? No. El pueblo de Israel hizo méritos para ser destruido y aniquilado desde un principio. Pero ¿por qué Dios permitió que siguieran existiendo? ¿Por qué los siguió bendiciendo? ¿Por qué les siguió cuidando? ¿Por qué les siguió proveyendo? Por un solo concepto, y el concepto de la gracia. Por consiguiente, ¿cuál es la motivación que podemos tener nosotros hoy para corresponder al amor de Dios, para corresponder a su cuidado, para corresponder a esa guía que provee para nuestras vidas, para tener mejores vidas? Bueno, la motivación permanente para estar aquí esta mañana no es si el hermano me va a llamar o no me va a llamar, si me va a visitar o no me va a visitar, si me va a dar carta o no me va a dar carta, si no vengo. La motivación para estar aquí, tanto de los miembros de la iglesia como esperamos que sea de las visitas, es la bondad de Dios. Dios ha sido tan bueno conmigo que cuando a mí me invitan a escuchar la palabra de Él, cuando a mí me invitan a participar de aquello que Dios espera de mí, yo voy gozoso, voy dispuesto, porque Él ha sido tan bueno. Que Dios, hermanos, siempre es gracia, siempre nos ha buscado primero, siempre nos está bendiciendo. Esa es la motivación que nos lleva a corresponderle, es decir, a darle a Él nunca la misma medida de amor que Él nos da, pero por lo menos darle amor. Si Él nos ha amado, amarle también. Si Él nos ha servido, y vaya que nos ha servido. Jesús dijo, no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos, es decir, gracia. Entonces yo también le voy a servir a Él. Simplemente estamos correspondiendo al bien que Él ya ha mostrado y por lo tanto Dios en el Antiguo Testamento le dijo al pueblo de Israel una y otra vez, yo soy el que hizo esto por ustedes. ¿Y por qué lo repite tantas veces a través de cientos de años, a través de varios profetas y libros de la Biblia? Porque el ser humano por naturaleza tiende a ser desagradecido. Decía anteriormente que el ser humano es egocéntrico, que en un momento dado que nuestra vida peligra, la tendencia natural es preservar nuestra propia vida. En un momento en que hay que elegir entre otro y mi persona, pues mi tendencia natural será velar por mí primero. Por eso la escritura va a decir, considerad a los demás como superiores a vosotros mismos. Por eso la Biblia dice que Jesús bajó del cielo, dice, negándose a sí mismo toda esa gloria, toda esa realeza, para hacerse semejante a los hombres, para hacerse semejante a un siervo y entregar su vida en la cruz por nosotros, para enseñarnos lo que es el verdadero amor. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, Dios les recuerda, ustedes han visto lo que he hecho. He sido yo quien se los ha dado. He sido yo que los he colocado allí. He sido yo que los guié. He sido yo que los protegí. Esa batalla que ganaste, yo te di la victoria. Esa comida que tienes, yo te la proveí. Todo cuanto tengas, tu propia existencia, yo fui el que la proveyó. Él introduce la ley diciendo en Éxodo 21, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Les recuerda constantemente su gracia. Ustedes eran esclavos, eran tratados como un mulo, como un animal, como una cosa. Los abusaban, los golpeaban y los mataban. Los tenían trabajando, no como hoy uno trabaja en una empresa con derechos, con ciertas libertades,
con muchas bendiciones. No, 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 eran esclavos que si no resistían el trabajo, morían allí. Si desobedecían, morían allí. No tenían opción de decir, hoy no voy, o no tenían opción de decir, hoy renuncio. Eran esclavos y yo te liberé, dice el Señor. Por lo que en lo que respecta a su relación con ellos, constantemente les está diciendo, si hay una motivación que deben tener ustedes para obedecerme, para seguirme, para corresponderme, es mi bondad. Bueno, ¿cómo esta misma motivación debía conducirlos a amar a sus hermanos, a sus compatriotas, los israelitas, que eran descendientes también de Abraham? Bueno, recordando antes que el Señor los liberara, todos estaban presos en Egipto. Todos eran parte de esa cautividad o de ese cautiverio. Todos estaban indefensos, todos estaban desesperados. Todos estaban en la misma condición. No importa si uno era de la tribu de Judá, el otro era de la tribu de Dan, el otro era de la tribu de Zabulón. No importaba que fueran descendientes de Abraham, aquel que fue llamado el amigo de Dios. No importaba que fueran descendientes de Jacob. En Egipto eran simple y meramente esclavos. Un nombre más, una persona más. Entonces, cuando se trata de cómo yo debo relacionarme con mi compañero israelita, debo considerar estas dos cosas. Primero, Dios ha sido bondadoso conmigo. Y dos, yo soy igual que todos mis hermanos. Todos estamos en el mismo barco, con los mismos problemas, con las mismas necesidades. Ahora, amados hermanos, ¿creerían ustedes que estas mismas dos cosas aplican para nosotros, los del siglo XXI, en la iglesia, en el pueblo de Dios? Por supuesto. Dios quiere que consideremos estas mismas dos cosas. Bueno, ¿cuál es la primera? La primera cosa es que la gracia y la bondad de Dios es y ha sido superabundantes en nuestras vidas. Sí, tenemos problemas, tenemos necesidades, tenemos carencias, como todos. Pero hay algo adicional que tiene el cristiano. Ya les he explicado, pero lo vuelvo a recalcar ahora. Hay bendiciones generales que las tiene el violador igual que usted, que las tiene el narcotraficante igual que usted y a veces tiene más. ¿Cuántos autos tiene usted? Probablemente uno o como yo, ninguno. ¿Cuántos autos tiene el narcotraficante, asesino, traficante de estupefacientes y de armas? ¿Cuántos autos tiene él? Cualquier cantidad. ¿Cuántas casas tiene usted? Probablemente una. O como yo, ninguna. No me estoy quejando, solo estamos hablando de estadísticas. Pero, ¿cuántas casas tiene él siendo violador, narcotraficante, siendo traficante de armas, siendo proxeneta? ¿Cuántos tiene él? ¿Cuántas casas tiene él? Cualquier cantidad, en cualquier cantidad de países. ¿Nota? Entonces, muchas veces no nos comprometemos con Dios, muchas veces no somos parte de la iglesia porque decimos ya lo tenemos todo. Dios está conmigo porque tengo casa, pero el narco tiene 10 casas. ¿Dios está más con él que contigo? Dios está conmigo porque ahí tengo mi carrito, pero el hombre tiene carros de lujo y tiene 20. ¿Dios está más con él? Bueno, Dios está conmigo porque yo tengo salud, pero es que esta gente no le da ni resfriado. Entonces, note cómo Satanás nos engaña diciéndonos, Dios está conmigo porque tengo casa, porque tengo salud, porque mi familia está bien, porque tengo mis hijos graduándose de la universidad. Entonces, quiere decir que Dios está conmigo. Dios está en ese sentido de bendición general, Dios está con la peor escoria de la humanidad en el mismo nivel que usted. ¿Realmente eso es algo de qué sacar pecho? Que lo mismo, hasta menos de lo que Dios le da a la peor escoria de la humanidad, me lo da a mí. Entonces, esa no es la bendición que nosotros debemos estar buscando. No se trata de si tenemos cuántas casas, cuántos carros, salud, títulos universitarios, etcétera. Lo que andamos buscando, deberíamos estar buscando, es lo que no tiene todo el mundo. Y lo que no tiene todo el mundo es la bendición espiritual de Dios. Que Dios me considere su hijo. Que Dios me tenga sellado para ser rescatado al final cuando todo esto se termine.
para llevarme a vivir para siempre con Él en su morada celestial. Eso no lo tiene el narco, no lo tiene el violador, no lo tiene la peor escoria de la humanidad. Lo demás, analícelo, lo tienen todos. No se sienta especial, no se sienta diferente. No crea que esa es la garantía de que Dios está con usted, porque por lógica tendría que estar con ellos también. No. La bendición de Dios es sobre buenos y malos, la bendición general. Pero la bendición espiritual, el fruto de su gracia, ese solamente es para los que forman parte de su pueblo. Entonces, la gracia y la bondad de Dios en los hijos de Dios, ¿cómo ha sido? Súper abundante. Entonces, ¿cómo debe ser mi amor y mi servicio a Él? Como decía el hermano, cuando prospero, debo venir, por ejemplo, la semana que gané 600, vengo y pongo en el plato. Recuerden que una característica de la Iglesia de Cristo es que en lugar de que la ofrenda me resuelva a mí mis problemas, la ofrenda nos ayuda a todos por igual, como lo enseñó Dios. La ofrenda no es para pagarle todas las necesidades a Eduardo, pagarme todas las necesidades a mí, sacándole a ustedes. No, la ofrenda aquí se reporta a la entrada, la salida, y ahí aparecen los nombres de todos nosotros cuando tenemos necesidades, como debe ser. Dios quiere en su pueblo igualdad de bendiciones. La gracia de Dios ha sido súper abundante en nuestras vidas, pero por desgracia, no todos lo reconocen, no todos entienden que Dios es y ha sido tan, pero tan bueno con nosotros. Y la ausencia de esa valoración le ha costado a algunos del pueblo de Dios su alma, como también se mencionó hoy en los anuncios. El afán, las preocupaciones y las urgentes necesidades materiales han causado que algunos del pueblo de Dios se pregunten, ¿realmente Dios existe? O si existe, ¿realmente yo le intereso? ¿Yo le preocupo? ¿Él está presente? Ha causado que algunos del pueblo de Dios se pregunten si Él es realmente tan bueno como lo describe la Biblia. Debido a diversas pruebas, algunas personas han dejado de adorar a Dios. Hoy no están con nosotros, voluntariamente, a propósito. Algunos en el pueblo de Dios han dejado de vivir fielmente. Puede incluso que estén asistiendo, pero por detrás están viviendo una vida hipócrita, una vida de ceder ante lo que Dios ha llamado malo y pecaminoso. La fe de algunas personas en Dios ha sido desafiada hasta tal punto que se encuentra en una crisis y está en el proceso esa persona de alejarse del redil. A veces nos sorprende, oye, pero la hermana de pronto dejó de venir, el hermano de pronto dejó de venir. Eso no pasa de la noche a la mañana. Hay un proceso de enfriamiento, desánimo, de compromiso por el pecado que lleva un tiempo la persona cediendo ante él. Y de la misma manera, ¿qué está afectando no solamente nuestra relación con Dios, sino nuestra relación acá entre nosotros, que es el punto de este mes, vivir como una verdadera comunidad cristiana? Bueno, desde que se desató una pandemia y nos mandaron a encerrarnos en nuestras casas, cada uno empezó a ir por su propio lado, a buscar en las redes sociales el predicador de nuestra preferencia. Ahora que ya no tengo que escuchar a Eduardo acá en Volcán, ahora me conecto y escucho a Esteban allá en Mañanitas Afuera, o escucho a Genor allá en Panamá Centro, porque prefiero ese predicador. Entonces ya no me conecto con el hermano, me conecto con aquel. Un hermano le llamó a eso Churchflix, es como Iglesia Flix. Iglesia Flix. ¿Sí? Yo elegía a quién voy a escuchar. Como elijo una película o una serie en Netflix, cuando yo debo cumplir con mi congregación local, porque es el lugar donde Dios me colocó. No me colocó Eduardo, me colocó Dios. Empezamos, hermanos, a estar más al tanto de lo que pasa en otros lugares que en nuestra propia casa, gracias a las redes sociales. Todo esto causó que algunos hermanos se volvieran unos contra otros, que algunos empezaran a dudar de los otros, ha causado que algunos hermanos dejaran de amarse. ¿Y cuál es la solución ante este problema? El amor de Dios y la gracia de Dios. Dios ha sido bueno a pesar de que nosotros hemos sido malos. Dios ha sido fiel a pesar de que nosotros no hemos sido fieles. Entonces profundicemos en el tema de este día y hablemos de estas cosas tal como se revelan en el libro que hemos venido estudiando, y no es otro que el libro de Efesios. Pero primero debemos recordarles que cuando vamos al libro de Efesios,
Y vamos al capítulo 1 de Efesios. Este libro termina hablando de dos personas divinas, de Dios y de Cristo. De hecho, el capítulo 1 comienza precisamente mencionando a Dios y mencionando a Cristo y termina haciendo referencia a Dios y referencia a Cristo. Capítulo 1 de Efesios. Y todo el libro es así. Pero a partir del versículo 22, ¿qué se va a enfatizar? Se va a enfatizar que Dios, sea el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo, Dios es gracia, que Dios es amor y que todo lo que ha hecho lo ha hecho por ti. Por ti, como dice el himno, mi vida di por ti. A veces decimos con toda razón, Cristo murió por los pecados de la humanidad. Amén. Pero mejor tómelo personal. Cristo murió por mis pecados. Por mi culpa, Jesús tuvo que morir en la cruz, porque mi pecado y mi culpa tenía que ser lavada, tenía que pagarse con muerte. Y él dijo, prefiero morir yo para que no tengas que matarlo a él o a ella. Y nosotros deberíamos corresponder, hermanos, actuar de la misma manera que Dios. Por lo tanto, debemos considerar la gracia de Dios y el amor de Dios que es tan abundantemente disfrutado ahora por todos nosotros. Pero no lo podremos valorar si no sabemos valorar o analizar bien cómo fue nuestro pasado. Acerca de la gracia de Dios y del amor de Dios en nuestro pasado, el apóstol Pablo va a decir en Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Hay dos cosas que destacan en esta sección que desearía que entendamos, que es necesario que entendamos, y es lo siguiente. Por favor, deje de pensar bien acerca del pasado que usted tuvo antes de las aguas del bautismo, antes de ser miembro de la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Sí? Cuando mire hacia atrás en su pasado y se detenga allí, deje de mirarse a sí mismo como, oye, al final yo no fui tan malo. Cuando se bautizó Saulo de Tarso, era un asesino de cristianos, era alguien que encarcelaba a cristianos. ¡Qué barbaridad! Ahí en la congregación se han bautizado hermanos que eran borrachos, la otra que llevaba una vida de una moralidad bien cuestionable, y el otro que era un estafador, y el otro que era un mentiroso. Pero a mí el evangelio me encontró, yo estaba bastante bien, lo que me faltaba era un toquecito, me faltaba era un empujoncito de parte de Dios. No, yo no era tan malo. Hermanos, sí, de verdad, en el nombre de Dios les estoy pidiendo que no recordemos nuestra vida sin la luz de Cristo con ese cariño, aparentemente a veces con ese orgullo. No mires con cariño lo que dejaste atrás. Pablo va a ser muy claro acerca de la forma en la que nosotros vivíamos antes de Cristo, acerca de la manera en que estábamos sumidos todos por igualdad, todos, sea Guadalupe, sea Rachel, sea Eduardo, sea Diana, todos estábamos, Rolando, todos estábamos sumidos en la pecaminosidad, en la rebelión contra Dios. No mires tu pasado. Yo no voy a mirar mi pasado de una forma diferente o mejor, y voy al otro punto, que el pasado de los demás. Porque no es así ante los ojos de Dios. En cuanto a nuestro pasado, todos mantenemos un estado compartido, una condición igual delante de Dios. Noten lo que dice el pasaje. Estabais como muertos en vuestros delitos y pecados. Y verlo así quizás es chocante para muchos hoy, ya que probablemente no pensaban así de su pasado. Si yo no maté a nadie, si yo no le robaba a nadie, la verdad es que yo soy un buen vecino, soy un buen padre, soy un buen esposo, soy una esposa hacendosa, soy una esposa profesional que ayuda en el hogar, respeto a mi esposo, cuido bien a mis hijos.
O soy un hijo obediente, soy un hijo bueno, mis padres siempre hablan con orgullo de mí. Probablemente que nos digan a nosotros que estábamos cometiendo un sinfín de delitos, rebeliones, transgresiones, iniquidad o maldad, no es como nosotros hubiéramos descrito nuestro pasado. Probablemente pensamos que antes de venir a Cristo estábamos bastante bien. Y este es, hermanos, parte del problema en el mundo. Cuando estamos allí afuera, nos consideramos que no somos tan malos como los demás. Por eso, ¿para qué entrar al agua del bautismo? Para recibir el perdón de todos mis pecados. ¿Para qué estar metido en la iglesia? Decimos, todos los miércoles, todos los sábados, todos los domingos. ¿Para qué estar metido en la iglesia si yo no soy tan malo? Vemos a la iglesia como una unidad de cuidados intensivos. El que está allí es porque es lo peor de la sociedad. Pero yo no necesito eso, no necesito estar estudiando la Biblia tan seguido, no necesito estar metido en la iglesia para ser bueno. Bueno, la Biblia dice que eras bastante malo. La Biblia dice incluso que no hay ninguno bueno y ninguno justo cuando se compara no con los demás, sino con Dios. Así nos visualizamos erróneamente. Constantemente nos estamos diciendo a nosotros mismos y a cualquiera que escuche, mi pasado no es tan malo como el de aquel, mi pasado no es tan malo como el tuyo. Todo esto es una forma errónea, equivocada de entenderlo. Es una errada opinión acerca de cómo eran realmente las cosas sin Cristo. Por lo que probablemente lo que nos hace falta es una fuente externa que nos diga cuál era el estado real en el cual nos encontrábamos. Y el apóstol Pablo hace eso, hace ese trabajo. La escritura hace ese trabajo. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, hay una iglesia en Sardis. Y la Biblia dice de ellos, note, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Una iglesia que vivía de la reputación de cuando era una iglesia activa, una iglesia amorosa, una iglesia evangelizadora, una iglesia benevolente, una iglesia reverente, una iglesia acorde a lo que Dios esperaba de ella. Eso lo fue en un tiempo, pero Jesús le dice a esa iglesia, ahora que no estás haciendo benevolencia, ahora que no estás haciendo evangelismo, ahora que les da igual congregarse o no, ahora que no están cuidando sus vidas espirituales, aunque tienen nombre de cuando estaban vivos, quiero decirles, yo que lo veo todo, yo que veo los corazones, están muertos. O tal vez todavía, hermanos, estos hermanos estaban pensando que eran bastante buenos, pero la realidad es que Dios les dice que estaban bastante muertos. Y nosotros no éramos distintos a ellos. El texto dice que estábamos como Efesios, muertos en nuestros delitos y pecados. El pecado, ¿qué es? Una rebeldía, una transgresión de la ley de Dios. Dios me pide que no haga cosas malas y las hago. O Dios me pide que haga cosas buenas y no las hago. Algunas personas piensan, yo no estoy en pecado porque no estoy haciendo nada malo. Pero la Biblia dice, no dejando de congregarnos. Y si yo dejo de congregarme, estoy haciendo algo malo. Puede que no esté robando, puede que no esté insultando, puede que no esté chismeando. Pero si no me estoy congregando, estoy haciendo algo malo. El pecado tiene dos caras. Es hacer lo malo que Dios ha prohibido o no hacer lo que Dios ha ordenado. Las dos son iguales. No importa si es intencional, no importa si es por ignorancia. No importa la categoría o gravedad, según nuestras valoraciones o opiniones, el pecado nos mata, nos pone muertos. Así que judíos y gentiles en aquel tiempo, como se hablaba de la humanidad dividida en esos dos grupos, y todos nosotros ahora, ellos estaban y nosotros hemos estado en la misma situación, estábamos en el mismo barco de pecado y culpa, pero no solo eso, lo peor, hermanos. Éramos esclavos como Israel era esclavo en Egipto. Y teníamos un mismo amo. ¿Quién era nuestro amo, hermanos? Consideremos la segunda parte del versículo 2. Dice la escritura que todos nosotros estábamos siguiendo, otra vez falló el hermano encargado de las diapositivas. Aquí venía el otro contenido del 2.2. Acabo de recordar que yo era el encargado de las diapositivas. Bueno, si vamos a nuestras Biblias, en el versículo 2 dice, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Luego en el versículo 3 nos une a todos en la misma condición, porque ahora sí viene esta parte, porque dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿A quién se refiere ahí en el contexto, Pablo? A los judíos. Ese pueblo que había recibido la ley, ese pueblo que había conocido a Dios, ese pueblo que había visto el poder de Dios en Egipto, pero ese pueblo en que Dios se había manifestado a través de los siglos, que le había dado esa hermosa tierra y les había protegido y les había dado victorias en cada batalla. Ese pueblo, al igual que aquellas naciones que no habían conocido tan bien a Dios, había estado involucrado en la misma vida de pecado. Pablo hace aquí una confesión sobre los judíos. Toda persona en este mundo, aunque aparente ser muy correcta, sí, dice Pablo, tiene sus secretos sucios, lo cual mucha gente no está dispuesta a admitir. Pero Pablo sí, y el gran secreto sobre ellos era que simplemente los judíos tampoco estaban obedeciendo la ley adecuadamente. Aunque se jactaban de que sí lo hacían, que eran muy estrictos. Si examinamos el libro de Romanos, en el capítulo 12, el apóstol Pablo dice a los judíos, por lo cual eres inexcusable, indefendible, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. En esto Pablo está haciendo referencia a los judíos. Sigue diciendo, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Es entonces en el versículo 9 que él dice que todos ellos, judíos y gentiles, es decir, toda la humanidad, estaban bajo pecado. ¿Qué significa eso? Que son lo mismo. ¿Qué es lo que significa? Hay personas dentro del cuerpo de Cristo mirando a otras personas dentro del cuerpo de Cristo como si fueran mejores que ellos, cuando todos venimos del mismo pasado. Nadie se ha convertido en cristiano sin antes haber sido pecador. Nadie. Y ahora, hermanos, todos estábamos muertos. Todos estábamos sirviendo al diablo. Decía un hermano, o dice, creo que no ha muerto, todos estábamos bailando con el diablo. Todos, de una manera u otra. Todos fuimos hijos de desobediencia. Todos tenemos ese pasado en común. Y ahora ya convertidos seguimos teniendo mucho en común, pero para bien, porque ahora disfrutamos de la misma salvación. Consideremos el pasaje desde el versículo 4 hasta el 7, es decir, Efesios 2. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros como muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios es la fuente de la salvación. Tenemos el mismo pasado compartido de muerte, de delito, de pecado. Tenemos, hermanos, como pasado el que servimos al diablo. Sea usted con la mentira, yo con el licor, el otro con la vida inmoral, el otro con la estafa, el otro de tal manera o de cual manera, todos estábamos adorando y sirviendo al diablo, aunque no le llamáramos así. Y ahora disfrutamos una nueva vida, la misma vida en Cristo, y somos bendecidos al tener igualdad ante Dios, siendo Él la fuente de todas nuestras bendiciones generales o físicas y espirituales. Hay varias cosas que se dicen sobre Dios desde el versículo 4 hasta el 7. Y estas son, primero, él dice, mire, que Dios es rico en misericordia y que nos mostró ese gran amor con que nos amó, versículo 4. Luego agrega que Dios nos dio vida, versículo 5. Luego que Dios nos resucitó juntamente con Cristo, versículo 6. Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales, versículo 6. Y Dios nos mostrará las abundantes riquezas de su gracia. Cuando mires hacia atrás, en tu pasado, mira la pecaminosidad allí atrás. Y no la disfraces, no la maquilles, no la mejores. No recuerden esa vida con cariño o con nostalgia, como queriendo volver a Egipto, como queriendo volver a la maldad.
porque considerábamos que no era tanta maldad. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Dios nos amó tanto. No puedo abrir mis brazos lo suficiente. No puedo decir tanto de una manera tan alta como para que entendamos qué significa nos amó tanto. Dios nos redimió, nos rescató, viendo más allá de nuestras debilidades y rebeliones. Su gran misericordia nos salvó y nos ha motivado y nos ha llevado a amarlo y amarnos. Pero no es simplemente que nos amó, sino que todo cuanto hizo, lo hizo por ese gran amor con el que amó al mundo. Lo que hizo fue nada más y nada menos que darnos a su propio Hijo divino. Lo que hizo ese Hijo fue, perdón, derramar su sangre hasta la muerte y luego resucitó. Y por ese poder por el que Cristo resucitó de entre los muertos, nosotros hemos sido resucitados, pero espiritualmente. Y si morimos físicamente, al final de todo esto, resucitaremos también físicamente y no solo espiritualmente. Si nos basamos en la Biblia, ¿quién puede decir que se ha purificado de los pecados él mismo? ¿Quién tiene la capacidad de hacer eso? De perdonarse a sí mismo sus pecados. Nadie. Y si así, mientras estábamos en nuestro peor momento, mientras estábamos desesperados, indefensos, Dios nos dio a Jesús. Cuando estábamos muertos, cuando éramos rebeldes, cuando no merecíamos nada, entendiendo que no podemos hacer nada por borrar el pecado. No hay manera de que ganemos la salvación por nuestras propias buenas obras. No hay forma de obtener perdón y paz con Dios sin obedecer a Cristo. Si estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero mediante el poder de Dios en el Evangelio pudimos escuchar su voz a través del mensaje de su palabra y obedecimos, y al obedecer volvimos a la vida, revivimos, resucitamos en Cristo, todos por igual, sin importar lo que habíamos hecho cada uno. Hermanos, entonces, somos iguales ahora delante de Dios. Antes éramos iguales en cuanto a ser pecadores, servidores del diablo. Ahora ya no somos más pecadores, somos hijos de Dios, cristianos, que de vez en cuando podemos errar o podemos pecar, sí, pero ya no somos pecadores. Note que hay una gran diferencia. Cuando éramos pecadores, dijo el apóstol, ya no somos pecadores, ya no se identifica así. ¿Ha escuchado a veces a los hermanos cometer este error? Bueno, hermanos, que todos somos pecadores. No, éramos pecadores. ¿Quién es el predicador? El que predica. ¿Quién es el fontanero? El que arregla en fontanería. ¿Quién es el soldador? El que suelda. ¿Quién es el doctor? El que aplica la medicina. ¿Quién es el pecador? El que vive en el pecado. Ya nosotros no vivimos en pecado. Podemos cometer un pecado, pero nos arrepentimos, enmendamos y seguimos adelante. No somos pecadores. Pecadores son los que viven en el pecado. Todos estábamos muertos, pero todos volvimos a la vida a través de la obediencia al Evangelio de Cristo. Obtuvimos perdón, obtuvimos un nuevo nombre, obtuvimos una nueva familia, una esperanza reservada en el cielo hay para nosotros. El ladrón, el fornicario, el borracho, el adúltero, el mentiroso, el idólatra, el obsceno, el asesino, el irreverente, el profano, el mal político, todos salvos por la misma sangre de Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué significa eso y qué aprendemos? Al conocer y recibir tanto amor de parte de Dios, debemos corresponderle. Deberíamos estar tan agradecidos por su amor y por su bondad. Deberíamos amarlo como Él esperaba que lo amara el antiguo Israel. Dios luchó para que Israel lo amara, les dio el maná, les dio la ley. Lo que debía hacer su pueblo era corresponderle con amorosa obediencia, corresponder tanto amor. ¿Y qué debían comprender respecto a la manera en la que debían tratarse unos a otros como comunidad? Pues que todos pasamos por el mar, aquel mar rojo, o sea, habló de los israelitas, todos vivieron bajo esa misma nube, todos bebieron de la misma peña, todos comieron el mismo alimento. ¿A qué debió conducirlos eso y el amor aprendido con Dios? A amarse unos a otros, a extenderse, a ofrecerse gracia unos a otros, porque Eduardo se va a equivocar conmigo y yo me voy a equivocar con él. ¿Qué espero yo cuando me equivoque? Que él me conceda gracia. ¿Qué debe esperar él cuando se equivoque conmigo? Debe esperar gracia. La misma gracia que damos a los hermanos es la misma gracia
que nosotros primero hemos recibido. Es decir, ¿cómo debo tratarte? Debo amarte porque Dios me amó. ¿Cómo debo tratarte? Debo perdonarte porque Dios me perdonó. ¿Cómo debo hacer con tus defectos y debilidades? Debo sobrellevarte como Dios me sobrelleva y no me manda un rayo para fulminarme por mis errores continuos. Dios diseñó esta comunidad con amor para que nos amemos con ese amor. Y en ella no hay lugar para los orgullosos, para los jactanciosos, para los propensos a mirar por encima del hombro a los demás como si fuera superior a ellos. Como fuimos salvos, dicen los versículos 8 y 9, que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cómo debemos vivir en comunidad cristiana? No estamos para medirnos, para medir a los hermanos con nuestras opiniones, con nuestros prejuicios, con nuestras tradiciones y luego condenarles como si fueran malos, como si fueran peores que nosotros. La vara de medir siempre es Jesús. Siempre a través de sus mandamientos que representan el estándar, la regla, la ley objetiva diseñada con el amor perfecto de Dios, con la sabiduría perfecta de Dios. Algunas personas creen que su conversión al cristianismo, decía, fue algo sencillo, que solo necesitaban un pequeño empujón divino. No, señores, estábamos muertos y el Señor tuvo que resucitarnos en Cristo a todos. No es por lo que hayamos hecho como mérito personal. Incluso la salvación, por la obediencia al plan de salvación, Dios pudo haberla cancelado, no llevarla a cabo, no permitir que su hijo muriera en la cruz, pero siguió adelante por amor. Apocalipsis 3:17 dice, cuidado, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No necesito la Biblia, no necesito de la comunidad cristiana, no necesito estarme reuniendo ahí, no necesito de estar orando a Dios, no necesito de estas exhortaciones, no necesito estar perdiendo mi tiempo como lo estoy haciendo ahora. No necesito. Y Dios dice, cuidado, tú crees que estás bien, que lo tienes todo, que es a tu manera que se debe vivir la vida. Pero yo que lo veo todo, te digo que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Estamos desnudos ante los ojos del bendito Creador. ¿Y cuál es mi esperanza? Dios. Que Dios extienda su misericordia hacia mí y que Dios diga, déjame ayudarte y te pondré bajo la cobertura de la sangre de mi Hijo. Te voy a poner a salvo, apartado, bendecido, protegido y te agregaré como parte del cuerpo. Serás un miembro de la comunidad cristiana que me ama y que se aman unos a otros. La gracia que Dios me ha dado me debe conducir a amarle y amar a los hermanos, sabiendo que todos somos iguales ante Él, sin importar cómo fue nuestro pasado. Y esta mañana, para aquellos que aún no han dado el paso de obedecer el Evangelio de Cristo, esa misma gracia está disponible para ustedes. Hoy usted, querida visita, puede recibir toda esa maravillosa gracia. Solo tiene que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Y usted necesita creer eso. Jesús dice, pero yo os digo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:24. Y también dijo, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Juan 13:33. No podéis ir si no obedecéis. Queridas visitas, deben cambiar su mente, deben cambiar su manera de pensar. Jesús dijo en Lucas 13:3, si no se arrepienten, todos perecerán. También, queridas visitas, no solamente deben creer en Jesús y deben confesarle, deben arrepentirse, perdón, sino que deben confesarle, tercer paso, ante testigos como el Señor. Jesús dijo en Mateo 10:32 y 33, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Como cuarto paso para su salvación, para su perdón, para recibir esta gracia, deben ser bautizados hoy en el nombre de Jesucristo y Él les va a perdonar todos los pecados, desde el primero que cometieron hasta el último, el más reciente. Todos sus pecados pueden ser perdonados hoy si dan ese paso. Hechos 2:38. Si tienen alguna duda, pueden venir luego del servicio de adoración. Podemos estudiar este día u otro día, rogando a Dios que en su gracia les conceda más días de vida y oportunidad.
Pero si ya eres parte de la comunidad cristiana, si ya eres miembro de la Iglesia del Señor, por favor no olvides, no dejes de tener presente lo que hemos recordado hoy. Sabiendo de dónde venimos, en qué condición nos encontrábamos y lo que Dios ha hecho por nosotros, nuestra meta a diario debe ser corresponderle, amarle y servirle como Él nos amó y nos sirvió primero. Amar a Dios y amarnos entre nosotros como Él nos ha amado. Que Dios siga siendo rico en misericordia con su pueblo, hoy y siempre. Amén. Que el Señor les bendiga.